La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada y preciosa Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, y a todos los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional, bienvenidos. Es un privilegio tenerles en nuestro tiempo de reunión familiar. Hoy es de las últimas charlas que voy a compartir sobre fe emuná. Ha sido un semestre espectacular, aprendiendo, desarrollando, corrigiendo, observando, memorizando, viviendo, disfrutando esta fe preciosa del Antiguo Testamento que tanto nos bendice. Y el tema que nos compete hoy es la fe emuná se desarrolla en medio de una guerra espiritual. La fe emuná hay que vivirla, hay que sacarla adelante en medio de una guerra espiritual. Antes de seguir, leamos la última vez la definición de fe emuná basado en el pictográfico hebreo que aparece allí en sus pantallas. Nuestro gran ingeniero Julián siempre nos ha ayudado con este tema y ha sido tan especial, y aprovecho la oportunidad para darle las gracias por todo lo que hace por este ministerio. Recordemos pues la definición. Es pues la fe emuná el verdadero líder siervo que está en medio de grandes corrientes de bendición con la firmeza moral de una columna, de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra con sus brazos extendidos. Quiero volverlo a leer, va a ser de las últimas veces. La fe emuná hebrea es cuando el verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición, con la firmeza moral de una columna, de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra, con sus brazos extendidos como una copa para recibir las bendiciones de Dios. Vamos a tomar un tintico rico, bueno hasta la última gota. Cafecito colombiano tan delicioso, excelso, de la mejor calidad. Y nos dice San Lucas 22, 31 al 38, que es el texto que va a amenizar nuestra charla en esta oportunidad preciosa. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron: no, nada. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, hablando de su crucifixión. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron: Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: es suficiente, dejemos así, no hablemos más del tema. Vamos a orar. Señor, gracias por la fe emuná. Gracias por los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que nos ilustraron, inspiraron y cargaron de definición este concepto para nosotros hoy. Señor, queremos entender que vivir en fe en medio de este mundo es toda una guerra espiritual, un conflicto universal, oh Dios, titánico. Ayúdanos pues, Señor, para seguir adelante con una fe inquebrantable, y háblanos a través de este mensaje en esta oportunidad preciosa. Y gracias por los amigos y amigas que nos están escuchando en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien te dijo cuando estabas recibiendo a Cristo en tu corazón o te estabas bautizando que todo sería mejor desde ese momento o todo sería color de rosa, te mintieron. Pero escúchame bien, te mintieron, ¿sí? Ya que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Nosotros, los que profesamos la fe doctrinal emuná, somos objetivo militar de la serpiente antigua que nos busca como león para devorarnos.
somos como miel para atraer insectos. Somos como luz en medio de las tinieblas para atraer insectos. Llamamos la atención. Parecemos vestidos con ropa fluorescente que llama la atención solo por el hecho de creer, solo por el hecho de tener fe, solo por el hecho de ser emuná, firmes en la certeza de lo que no se ve, en la convicción de la doctrina cristiana. Y eso nos genera conflicto, y eso nos genera problemas, dificultades. El enemigo sabe a quién tiene que atacar, cómo atacarlo, cómo golpearlo. La serpiente antigua siempre nos tendrá como referentes, como objetivo militar. Y recordemos que cuando Luzbel fue creado, uno de los dones que recibió fue la música para adorar y alabar a Dios. Miguel al servicio del Padre, Gabriel al servicio del Espíritu Santo y Luzbel al servicio de Cristo. Pero es Luzbel quien se va en contra de Jesucristo y cae y termina llamándose Lucifer o ángel caído. Esos dones de la música él las sigue utilizando. Y hoy en día con la música podemos mover como con un dedito masas, grupos, gente, culturas, generaciones. Satanás tiene mucho poder por el manejo de la música, el manejo de la economía, y que conste que la economía no fue un invento de Dios, el papel moneda, los dineros, los billetes. Todo esto nació después de Salomón. Lo que más valía en esa época antes de Salomón era la palabra del ser humano, lo que decía un ser humano, ¿sí? Era la lealtad de un ser humano, era lo que tenía peso y valor. Cuando se inventó el billete, cuando se inventó la moneda, todo el valor pasó a esa moneda. Ya no, tú no vales por lo que eres, o piensas, o sos, sino por lo que hay en tu bolsillo, lamentablemente. Satanás también administra la situación económica y administra la información que nos llega, que nos va, que viene. Entonces todo eso le da mucho poder a él para hacer de esta lucha titánica de la fe emuná todo un conflicto bélico espiritual. Al respecto dice el comentarista Henry, nuestro Señor les anuncia la aproximación a los discípulos de un cambio muy grande de circunstancias. Los discípulos no deben esperar que sus amigos sean amables con ellos como antes. Por tanto, el que tenga dinero que lo lleve consigo porque puede necesitarlo. Ahora deben esperar que sus enemigos sean más feroces que antes y necesitarán armas. Que conste que en la medida que los acontecimientos apocalípticos de última generación, de último tiempo se van dando, la situación económica va empeorando, la situación de la salud va empeorando, la situación social va empeorando. Entonces todo creyente tiene que ser mejor mayordomo. Mejor mayordomo, tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que administramos muy bien nuestra economía. Y no olviden este principio, hablando de mayordomía. No te gastes la plata que no tienes en las cosas que no necesitas con las personas que no lo merecen. Principio de última generación. No te gastes la plata que no tienes con las personas, en las cosas que no necesitas con las personas que no lo merecen. Sí, porque a uno le llegan información diciéndole a uno, mire, compre hoy y pague con la prima dentro de 6 meses. ¿Uno qué va a saber si va a haber prima? Entonces aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, buenos mayordomos porque si en el pasado les prestaban, ahora no les van a prestar nada. Y ármesen, pero los discípulos no entendieron, ellos creían que eran armas físicas reales, no, ármesen con armas espirituales para afrontar esta pelea. En esta época los apóstoles entendieron que Cristo quería decir armas reales, pero él solo hablaba de las armas de la guerra espiritual. La espada del Espíritu es la espada con que debemos armarnos los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo. Una espada. La palabra de Dios, ella misma da fe de que ella es como una espada de doble filo. Sí, una espada de doble filo corta entrando y sale cortando. Y dice que ella entra hasta lo más profundo de los tuétanos, de los huesos, de lo más profundo de nuestro corazón.
Esa es una gran pregunta que queremos hacernos en esta oportunidad, finiquitando, terminando ya este concepto de fe emuná. ¿Cómo manejas la espada de la palabra de Dios? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo la usas? ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? Así no sea con la cita bíblica, pero el contenido del versículo es muy importante. La pelea es peleando, la fe emuná es guerreando. Y sigue diciendo entonces, Jesús le profetiza a Pedro su negación y para poderlo afrontar necesitaría mucha fe emuná para poder superar semejante trago amargo que le haría llorar amargamente, mientras que Jesús sufre el suplicio de la crucifixión por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo en la cruz sirve de abono para que la fe emuná que viene desde la antigüedad se fortalezca en los apóstoles y todos los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Entre más dura la batalla espiritual, más dura será nuestra fe emuná para afrontarla. Pedro es un excelente ejemplo de esta guerra espiritual. Pedro, un hombre sanguíneo, extrovertido, no pensaba para hablar, después tenía que corregir lo que dijo, pero ya era muy tarde. En Pedro tenemos un hombre bien interesante. No es lo mismo el Pedro mientras que conocía a Cristo, Cristo lo edificaba, lo discipulaba, le enseñaba, al Pedro después de Pentecostés, al Pedro después de que él niega a Jesús y el gallo canta 3 veces. Esa confrontación para Pedro le cambió su vida, esa guerra espiritual. Lo bonito de Pedro fue que la superó, pasó al otro lado, fue capaz de sacar adelante ese proyecto de vida espiritual en medio de una tremenda guerra. Y Pedro se convierte en una de las cabezas de la iglesia primitiva, de la iglesia recién fundada. Después de que el Espíritu Santo viene sobre Pedro, él es quien comparte la primera predicación, el primer mensaje evangelístico y dice que se convierten más de 3,000 personas. Imagínese usted un hombre relativamente sencillo, un empresario de la pesca, sí, porque yo no estoy de acuerdo con ese concepto que a veces dice un pescadorcito, que tenía una barquita, no, un empresario de la pesca y que tenía bachillerato en teología y ahora el Espíritu Santo lo toma, deja a un lado su egoísmo, deja a un lado su inmadurez, deja a un lado sus problemas espirituales y se convierte en el gran apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque superó la guerra, porque pasó al otro lado, porque fue capaz de hacerlo con todas sus fuerzas. ¿Con base en qué? En la palabra bíblica. La fe emuná es como un suplemento espiritual que nos ayuda a superar nuestras debilidades de carácter, como le sucedió a Pedro, y vigorizar nuestras fortalezas de carácter para usarlo en favor del reino de los cielos. La fe emuná es un reconstituyente, la fe emuná es una vitamina, la fe emuná es un poder grande, nutritivo espiritualmente hablando para sacar adelante esta guerra espiritual que estamos luchando usted y yo. ¿Qué disciplinas espirituales has desarrollado como suplemento espiritual para glorificar la fe emuná en tu vida diaria, congregándote regularmente, orando y apoyando el templo? ¿Cómo te manejas? Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, sacas tiempo para ir al gimnasio, sacas tiempo para hacer ejercicio en casa, ¿sí? Tienes tus equipos para hacer ejercicio en casa, qué sé yo. ¿Haces lo mismo espiritualmente hablando? ¿Sacas tiempo para hacer ejercicios espirituales al ir al Instituto Bíblico de la Iglesia, al congregarte el fin de semana? ¿Llevas papel y lápiz para tomar nota de lo que está predicando allí el pastor? Se te convierte en 1A, en prioridad 1A, el buscar al Señor y su palabra. ¿Sí? El devocional que haces en la mañana o en la noche tiene el sesgo de una guerra espiritual. Eres consciente de interceder, eres consciente de buscar el rostro del Señor. En un año, ¿cuántas veces haces ayuno? En un año, ¿cuántas veces haces una vigilia de oración, de intercesión, de clamor, de búsqueda del Señor? Una de las cosas que Pablo nos pide es que gimamos con gemidos indecibles como lo hace el Espíritu Santo, como lo hace
el mundo entero, toda la biodiversidad que clama la naturaleza, clama con gemidos indecibles, y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Esto es una guerra espiritual que no podemos bajar la guardia. Es interesante, querida congregación, amigos y hermanos, que Pablo tenía eso tan claro que él nos dice que nos tenemos que vestir como un soldado romano, que nos tenemos que vestir como un soldado romano. Y Pablo habla, por ejemplo, de la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra de Dios, habla sobre el calzado del evangelio. Pablo viste al cristiano totalmente, y solo hay una parte que Pablo no viste, y es esta parte de acá. Los soldados romanos no tenían cubierto esta parte que básicamente son los riñones. ¿Y sabe por qué? Porque un soldado romano no podía dar la espalda. Un soldado romano tenía que ir de frente. Un soldado romano no solo podía ir o de frente o hacia los lados. Nunca podía dar la espalda, porque una flecha, un golpe, una puñalada, una espada acá en esta parte lo deja uno groguis y listo para ser muerto. Querida iglesia, no podemos dejar de entender que la fe emuná se da en medio de un conflicto bélico espiritual de grandes dimensiones. Vamos a concluir en esta hermosa oportunidad nuestra última charla sobre fe emuná, y dice así: Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo. Esperaba hallar solo paja, fácil de soplar, pero Jesús aseguró a Pedro que su fe emuná doctrinal, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. Cuando yo era niño, veía que un viejito que tenía una tienda al frente de nuestra casa salía con una ponchera, con un poco de maíz, con un poco de cositas, y ese señor empezaba a hacerle así, y soplaba, y él tiraba para arriba el maíz, y soplaba. Eso es zarandear, mover, soplar. Toda la pelusa que se levantaba, él la soplaba y iba cayendo, y solo acá en el recipiente quedaba lo que iba a usarse, ¿sí? Lo que pesaba. Así es el enemigo. Lo cogen a uno y lo zarandean y si uno no tiene fe aquí no va a quedar nada. Todo se va a ir y se va a perder y es quemado. Jesús profetizó que Judas lo traicionaría y dice que le espera gran aflicción al traidor. Luego anuncia que Pedro lo negaría y que después se arrepentiría y recibiría una misión para apacentar a los corderos de Jesús. Traicionar es tan malo como negar en medio de la guerra. Escuche bien esto. Traicionar es tan malo como negar, pero hubo una gran diferencia. Pero los dos hombres tuvieron distintos destinos totalmente diferentes, porque uno se arrepintió. Traicionar y negar es igual de corrupto. Pero Pedro se arrepintió, Judas no se arrepintió. O sea, la gran diferencia. Humildad, arrepentimiento, fuerza, emuná para afrontar la guerra espiritual. Ahora Jesús cambia su consejo inicial relacionado con los viajes. En el capítulo 9, versículo 3, les dijo una cosa. Ahora los discípulos debían llevar alforja, dinero y espada. Podían enfrentar ataques y persecución y tendrían que estar preparados. Ser espirituales no nos quita la responsabilidad de una excelente administración material, maximizando a lo máximo los recursos abundantes o faltantes en la guerra espiritual. Ser espirituales no nos quita ser buenos mayordomos. Ser espirituales no nos quita proyectar el futuro, administrar el presente. Ser espirituales no nos quita esa obligación de ser excelentes administradores. Ahora Jesús cambia pues entonces su consejo para los discípulos. En el griego, el tú es plural, lo cual significa que otros también pasarían por las pruebas, otros también. Jesús oró por todos los discípulos para estar firmes en medio de la guerra espiritual, ahí en Juan 17, 6 al 19. Él sabía de antemano de la negativa y posterior arrepentimiento de Pedro, y por lo tanto
lo urge a alentar con fe emuná doctrinal. A los otros en sus propios momentos de prueba también nos ha fortalecido. Que Dios nos ayude, porque esta pelea es en serio y es una guerra. Las condiciones cambiarán después de la crucifixión según el relato bíblico y los discípulos deben estar preparados para afrontar el odio y la persecución. Jesús nos sugiere que sus seguidores deben usar la fuerza para extender el evangelio. No, Jesús no nos está diciendo que utilicemos la fuerza o la muerte o la guerra para extender el evangelio. A paz nos llamó el Señor, pero que deberán permanecer vigilantes usando todos los recursos de su disposición para superar las dificultades en medio de la guerra espiritual que debemos librar día tras día y que Cristo ya ganó de una vez por todas en la cruz. Esto es una guerra espiritual. Lo material, los huesitos, las carnitas pasarán, pero lo espiritual es lo que va a quedar. ¿Cómo estamos afrontando esa guerra? ¿Con qué tipo de fe? Esperamos que sea con fe emuná. Gracias, mil y mil gracias a todos los que han hecho posible todo este tiempo lindo de fe emuná. A nuestro ingeniero Julián, ¿sí? A todos los que aportaron a las ideas, a los consejos, a todos, gracias. Y por favor, comparta este material con sus contactos a nivel mundial para que este concepto de fe emuná crezca y sea una semilla que cae en la tierra y dé fruto al 100%. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo lindo que nos regalaste, meditando y entendiendo que la fe va mucho más allá que solo creer. Nos lleva a la firmeza, nos lleva a la revelación, nos lleva a la estabilidad, nos lleva a la honestidad, nos lleva, Señor, a ser columnas en la casa de Dios por la eternidad. Ayúdanos a afrontar esta guerra espiritual que es una realidad y que podamos salir avantes, que podamos salir victoriosos porque tú ya pagaste el precio en la cruz por todos nosotros. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos bendiciendo esa fe emuná en nuestras vidas, en todos nuestros amigos y amigas, y que la paz del Señor llegue a nuestros corazones y que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos los que escuchan esta señal, con la gloriosa bendición de nuestro Señor Jesucristo. Él sea la gloria sempiterna, inmarcesible de su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias y seguimos en sintonía de nuestra reunión familiar. Dios les bendiga. Confraternidad La Floresta.